bendición, qué bonito es cantar el Evangelio, que nos traslada, ¿no?, de las tinieblas de esa luz admirable. Eso es lo que debemos anunciar, ¿no? Las virtudes de quién, de aquel que nos rescató, que nos sacó de las tinieblas a esa preciosa luz admirable que ahora podemos ver. Veíamos la semana antepasada, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas, que esto quisieron ver, ¿no? Muchos profetas, muchos reyes, muchos justos, y en ese tiempo lo estaban viendo con sus ojos físicos, ¿verdad? Los discípulos, las multitudes que les seguían, los enviados de esos 70 que nos representan a nosotros, ¿verdad? Y ahora tenemos un privilegio mayor, que ahora podemos verle con esos ojos del Espíritu, con esa fe que Él nos ha dado, ¿verdad? La fe es el regalo de Dios para poder entender a Dios, para poder ver a Dios de la manera que quiere que lo veamos, ¿verdad? Entonces ese es el proceso del Evangelio, nos gozamos, que podamos cantar el Evangelio cada vez que cantemos siempre. Lo bonito es eso, ¿no? Cantar el sacrificio de Cristo por nosotros y regocijarnos, ¿verdad? Con ese gozo que el Señor pone en el corazón, que es producto de esa presencia de su Espíritu, es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Después de recibir ese gran amor de Dios viene el gozo que nos trae paz. Y que Él va trabajando en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo eso que viene de ese producto, ¿verdad?, de la presencia de Cristo en nosotros. Así que gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Pues bienvenidos todos en representación de Reynosa. Qué bueno, qué gusto verles como familia, nos da gusto tenerles aquí. Guillermo, Paula y Germán, qué bueno que están aquí también. Julio, Gaby también, que están primera vez aquí con nosotros. Pepito y Claudita, pues gloria a Dios, aquí les tenemos y nos da mucho gusto, pues, hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? Que Javier y Lupita estuvieron la semana pasada, así que pues también la bienvenida por segunda vez, pues gloria a Dios, estamos juntos, y pues a nuestros hermanos igual, Lino, Silvia, Tamar, Karen y toda la familia que estamos aquí reunidos, y a todos los que están conectados también. Ahí estábamos haciendo pruebas de un canal de YouTube, pues a veces soy bien malo, ¿no? Todo enterándome y a ver qué es lo que hay que picarle para todo esto, pero gracias a Dios por la provisión que el Señor da con la juventud, que tiene otro chip, ¿no? Ya está conectado con eso, casi que por automático hacen todas las cosas, y vemos, porque dice la palabra que Él suplirá todo lo que falte, ¿verdad? Todo lo que falte para que cumplamos, ¿no?, esta gran misión que el Señor nos ha dado de ir y compartir el Evangelio, ¿no? De que el reino de Dios se ha acercado. Y ese es el mensaje de reconciliación, el mensaje de paz que el Señor nos ha llamado a hacer y a cumplir, y que por la gracia, la misericordia y el buen humor del Señor lo estamos haciendo, ¿verdad? Así que le damos gracias y bienvenidos nuevamente a todos. Y vamos a tener este tiempo. Vamos a empezar a ver la palabra de Dios ahorita, el pasaje que nos corresponde, el pasaje de Lucas, el Evangelio de Lucas. Estamos estudiando este Evangelio, ¿verdad? Como iglesia nos ha llevado a pasar este tiempo, pues, escudriñando la Escritura, ¿no? Hemos sido alistados a que el Señor quiere manifestarse a través de la palabra, ¿no? Él y la palabra, Él es el verbo encarnado, ¿verdad? Entonces ahora le tenemos a Cristo. Nuestra relación con Cristo es nuestra relación con la palabra. Nadie puede decir que tiene una relación con Cristo si no se relaciona con la palabra de Dios, porque si no sería algo etéreo, ¿verdad? Alguien que no vemos, no relacionarnos con alguien que no vemos. Pues esa relación depende, como decíamos en la semana pasada, ¿verdad? Que Él decidió revelarse, ¿no? Dice que se gozaba cuando vienen los 70 enviados de esta misión especial llena de gozo, decía, hasta los espíritus se nos sujetan y todo, y nosotros sanábamos y compartíamos el mensaje, sino que veíamos ese poder tuyo y todo, y el Señor decía, qué bueno, ¿no? Pero más que nada, ¿no? Gócense de que sus nombres están escritos en el cielo, ¿no? Y eso es algo que no dependió de ti, no dependió de mí, no dependió de lo malo que era antes, ni de lo bueno que traté de ser, sino dependió de esa elección soberana, divina, misericordiosa de Dios, que te alcanzó. No porque eras alguien sabio o entendido, porque dice la palabra que Él se gozaba, ¿no? Que el Padre decidió velar el entendimiento de los sabios, ¿verdad? Dice, lo ocultaste a los sabios, de los entendidos, y los revelaste a quién? A los niños, ¿verdad? Y como dice 1 Corintios 1, a lo vil, ¿no? A lo débil, a lo menospreciado. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, ¿verdad? Entonces Él escogió a lo necio para
avergonzar a los sabios, cogió lo débil para avergonzar a los fuertes. Entonces, en ese grupo nos encontramos por la pura misericordia de Dios, que se ha revelado algo que era imposible para nosotros de entender, ¿no? El Evangelio, como dice la Escritura en 1 Corintios, ¿verdad? Es locura. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que por esa misericordia de Dios el Señor ha decidido revelarse, es poder de Dios para salvación, ¿no? Eso es lo que nos dice la Escritura y nos gozamos y nos alegramos. El Señor se gozaba en eso, ¿no? Entonces decimos, se reveló a nuestras vidas. Porque muchas veces decimos, no queremos hacer una religión, ¿verdad? Religión humana, pues puedes inventar un camino, puedes tratar de dirigirte a un camino de tratar de ser agradable a Dios. Pero la verdadera religión, la verdadera relación con Dios es producto de una revelación. No depende de nosotros, ¿no? Tiene que revelarse Cristo como Dios. Que el Dios Todopoderoso, como cantábamos, vino y se hizo como nosotros. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que entonces se doble toda rodilla, ¿no? De todo el mundo, los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda boca, lengua, confiese que Jesucristo es el Señor. Con un propósito, para darle gloria al Padre, ¿no? Ese es el propósito por el cual el Señor vino, nos rescató y ahora somos parte de su pueblo, ¿verdad? De esa herencia, de ese linaje escogido, ese real sacerdocio. Un pueblo adquirido por Dios, ¿no? O sea, con este propósito, anunciar. Somos mensajeros de paz, somos esos embajadores a nombre de Cristo para reconciliar al mundo con Dios. Ese es el Evangelio, simplemente reconocer que por cuanto todos pecamos, todos, no hay uno que esté fuera de esta palabra, todos pecamos, estamos instituidos de la gloria de Dios. Hay un mensaje de reconciliación, para el cual el Señor nos ha designado. Veíamos esa misión de los 70. Este capítulo hubiera sido de mucha bendición para mi vida y creo que para todos, porque nos hace atravesar las cosas en el momento preciso. Sabiendo que la mies es mucha, ¿verdad? Los obreros son pocos. Que debemos orar delante de Dios para que envíe obreros a su mies. Sabiendo que no se trata de otra cosa, sino ser privilegiados, enviados por Dios. Son 70, 72. Estamos ahí nosotros, porque el Señor nos designó para que vayamos y dependamos de Él. Que no debemos nada, ¿no? Nos decía que no debes ni bolsa, ni alforja, ni sandalia, ni nada, porque van a aprender a depender de lo que tiene poder, el mensaje de paz, ¿no? Entonces, cuando tratamos de llevar algo, ¿verdad?, en este caminar es donde más nos frustramos, porque queremos en nuestras fuerzas hacer algo que solamente viene en el poder de Dios, en ese poderoso mensaje que transforma vidas. ¿De quiénes? Los que el Señor escoge. Porque si hay un hombre de paz, un hijo de paz, ¿qué va a pasar con el mensaje de paz? Va a caer en ese corazón que está lleno, ¿verdad? Listo para recibir la buena tierra, ¿no? La buena tierra. El Señor la preparó de antemano para que simplemente reciba la semilla de su palabra y de fruto. Pero no, dice también, cuidado, ¿no? Si es que no es un hombre, un hijo de paz, esa paz se va a revolver a ti. Y no te contamines, ¿no? Sácate el polvo de tus sandalias, de tus pies y sal. Hay mucha mies, hay mucha tierra, ¿verdad? Entonces, estamos todos llamados a esa preciosa misión que va a llenarte de gozo. Porque va a dar cuenta. Dije, solamente le leí este versículo y empezó, ¿no? Porque a veces nos esforzamos mucho en dar una cátedra de evangelio, donde simplemente dice que la fe viene por el oír, no es la palabra de Dios. Simplemente dije, eres pecador, en cualquier circunstancia, no es que toca estar en un funeral o en una reunión social, familiar, de trabajo, no sé dónde el Señor te lleve. Pero lo que tiene poder es el mensaje, el evangelio. Llevar a la gente a ese punto en donde digas, no tengo de otra, ¿verdad? Y dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando Pedro no tiene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 empieza a hablar del evangelio, todos compungidos. ¿Y ahora qué hacen? Ustedes mataron al creador de todo, ¿no? Pero ahora el Señor le ha hecho Dios y Cristo. Entonces, ¿qué haremos? Respétete. Para perdón tus pecados necesitas nuevamente ahora entender, ¿no? Que sin ese mensaje estás completamente decidido. Tu destino simplemente es el destino que está, pues, en la naturaleza humana de condenación. Dios no vino a condenar, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Sino para que el mundo sea
salvo por Él, ¿no? Ese es el mensaje de salvación y ese es el mensaje poderoso que el Señor nos permite, ¿verdad? Poner a la gente en esa, ¿no?, realidad, en esas malas noticias, para que la buena noticia, para que el Evangelio tenga su efecto, su poder, ¿verdad? Y estaban muy gozosos por esa revelación, por la bienaventuranza, que tenían ojos, ahora podían ver lo que otros hubieran querido ver, pero ahí estaba siempre la presencia del legalismo religioso, veíamos del escriba, ¿verdad? De ese abogado, doctor en leyes religiosas, ¿no? Que simplemente no podía entender. ¿Cómo que a los niños? Yo soy sabio, entendido, todo, sé toda la ley, ¿no? ¿Y ahora cómo le hago? Y entonces quería entrar por la parte de su conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Por la pregunta, ¿no? Y entonces el Señor, tú eres doctor en la ley, ¿no? O sea, te la sabes de memoria. ¿Qué dice? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo repites? ¿Cómo la recitas? ¿Cómo? Porque la recitaban diariamente, ¿no? Y la recita muy bien. La resume perfectamente bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues bien, las contestaron. Pues haz esto y vivirás, ¿no? Y enseguida, pero sí, esto de prójimo, ¿cómo opera, no? ¿Quién es mi prójimo? ¿No? Se acercaba simplemente para probarle, y en su justificación, queriendo justificarse, le hace esta pregunta del prójimo, y maravillosa, ¿no? La respuesta del Señor a través de una cuestión práctica. Se gana para los sabios y los antiguos. Recuerden que las parábolas, dijo el Señor. Ahora les voy a hablar de parábolas, para que se hagan bolas los que quieren saber, porque es así, es simplemente revelado a los que con corazón de niño van a recibir esto. Y les cuenta, pues, lógicamente una historia, no sabemos qué tan real, pero era muy clave para este momento, para saber quién es el prójimo, quién es el que tiene misericordia, quién es el que usa misericordia, dónde tenemos que acudir y amar con todo nuestro ser, así como amamos a Dios, amar al producto de Dios, al misericordioso samaritano, ¿no? Y vas y ves un hombre caído y te reflejas en él como niño y dices, ¿quién es ese hombre caído? Yo era ese hombre que caía en manos del mundo salteador y de todos los deseos de esta carne, que me despojaron de todo, me hirieron, me dejaron en el piso, estaba medio muerto. ¿Y pasó la ley? ¿Y qué pasó la ley? ¿No? ¿Qué hizo la ley? Me condenó. ¿Qué hace la ley? Simplemente mostrarme que no tengo opción, no puedo cumplir la ley. La ley va a pasar de largo, pero qué puerta abre, no puede dar la misericordia. Da paso a ese hombre despreciable por la ley, a ese samaritano despreciable que vino, se acerca, te ve, te atiende, te cura, te paga todo el precio de lo que significa tu sanidad, tu salvación, te lleva en su cabalgadura, te lleva al mesón, paga todo lo que se necesite pagar, ¿verdad? Y dice, hasta aquí uno, precio a pagar. Dices, gloria a Dios por la palabra, y cuando la vemos como niños, ya no estamos haciéndonos bolas y todo, y que tengo que hacer mi club de ayuda social porque tengo que ser un buen. El prójimo era el samaritano, el prójimo no era el hombre caído, ese eres tú. Pero el prójimo, el que hay que amar con todo tu corazón, como a ti mismo. No sé cuántos saben, como cuántos se aman a sí mismos. Nacemos con un amor impresionante a nosotros mismos. Y este no es un pasaje que te diga la Biblia, dice que debemos amarnos nosotros mismos, no. Dice que debes amar al prójimo en esa manera egoísta, como te amas a ti, debes amar al prójimo, ¿no? Más bien nos está dando, ¿no?, un principio de amarte a ti mismo y de levantar tu autoestima. Todo lo contrario, así como te amas tú, lo que amas, ¿no? Al producto de la misericordia, para que tú puedas entonces saber lo que es la misericordia y poder dar misericordia. Porque no vas a hacer en tus fuerzas, ¿no? Buscar al necesitado. ¿Cuál es la necesidad que tenemos que buscar? ¿No? Entonces, si no tienes la misericordia de ese prójimo en ti, no amas esa misericordia, ¿cómo puedes hacer misericordia? Entonces, todo eso que el Señor nos habla en la palabra es algo maravilloso, ¿no? Es lo que dice Dios, pero no lo pueden entender. No pueden entender si no lo recibes con el corazón que el Señor te da, el corazón contrito, humillado, humilde, vil, débil, menospreciado, ¿no? Sabiendo que estás destituido
de un conocimiento humano, sino de una revelación de Dios. Y de repente no sabes qué, tal vez no tienes muchos estudios, o tal vez ese Señor te llevó a tener muchos estudios y tienes que borrarlos, porque dice borrar el hardware, ¿verdad? Con todo eso que te estorba, porque ese conocimiento humano estorba a la revelación de Dios. Entonces dices, no tengo estudios y entiendo. Y de repente dices, ahora todos los estudios sé que no sirven para nada. Y ahora entiendo, porque tuve que estimarlo, como decía Pablo, ¿verdad? Cuando era Saulo, el gran Saulo, el mejor de todos los fariseos y de todos los religiosos. Tuve que estimarlo como pérdida, lo que antes para mí era ganancia. Mi estirpe judía, fariseica, todo lo que creía que era ganancia para alcanzar a Dios, de repente se me reveló el Señor. Y no sabes cómo fue. Me tiró al piso. Un resplandor más grande que el sol me tiró al piso, porque estaba persiguiendo a aquellos del camino, ¿verdad? Como les decía, a los del camino. Así se denominaban los cristianos, y los decían así, no sé si despectivamente o cómo, danos el camino, porque habían encontrado el camino. Entonces, te dijo, ¿quién es Señor? Estás persiguiéndome a mí. Recuerdo que somos representantes del Señor, que a ustedes desecha al que me envió, y no, desecha a mí, que desecha a mí, desecha al que me envió. Somos representantes de Él. Entonces estaba persiguiendo a Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, simplemente el Señor le reveló que todo lo que era para Él ganancia, no servía para nada, ¿no? Para poder apreciar la gracia. Ese es el elemento que quiere el Señor poner en nosotros. ¿Qué podemos darle a Dios? Esa profundidad de la ciencia y conocimiento de Dios. Qué insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos, ¿no? Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Tú le puedes dar consejo a Dios? Ahorita vamos a ver un pasaje en donde hay una hermana, Marta, que le estaba dando consejo a Dios, ¿no? Tú le puedes dar consejo a Dios. ¿Quién puede aconsejar a Dios? ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿O tú le diste algo a Dios para que te sea recompensado? ¿Quién le dio a Dios primero para que le fuera recompensado? ¿Cómo termina, verdad? Precioso. Romanos 15, ¿no? Romanos 15, ¿verdad? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hace la gloria de todos los siglos, por siempre. Entonces, vemos la revelación del Señor en donde te pone la perspectiva correcta, ¿verdad? Entonces puedes entender que ahora este caminar con el Señor es un caminar eterno, es lógico, ¿no? Las cosas temporales, ¿verdad? Van a alinearse a las eternas. Entonces, por eso dice que es necesario que pasen muchas tribulaciones, que pasemos por muchas tribulaciones de nuestra carne, para que podamos apreciar lo eterno, para que nos pueda elevar a lo eterno. Todas las tribulaciones a veces es para que nuevamente nuestra cabecita esté en el sitio que tiene que estar para poder levantar nuestra mirada y entender cuál es la perspectiva en donde Dios nos ha colocado, hacia el camino eterno. Por eso entonces tenemos una certeza, que hemos recibido ese amor, entonces sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas, y así dices, así como todos somos pecadores, todas las cosas nos van a ayudar a bien, pero esto es conforme a los que, conforme a su propósito, hemos sido llamados. Entonces hace falta ese llamamiento, ¿verdad? Porque cuando te llamas tú, cuando tú quieres seguirle al Señor, ¿qué produce? Ya vamos a ver ahora esto también del servicio. Cuando quieres servirle al Señor, pero sin estar conectado con el Señor, te frustras, te afanas, te preocupas, te caes, ¿no? Entonces es importante saber que es todo de Él, que todo viene de Él y que es para Él. El propósito es eso, enfocarnos a Él. Aquí, pues, lo bueno es que no es mucho el tiempo que vamos a pasar aquí. No es mucho, 90 y cuántos años podremos vivir ya con la ciencia y con todo lo que ahora hay. No llegas a los 100. Bueno, si llegas a los 100 ya eres de los raros, de los poquísimos, ¿verdad? Pero la eternidad, el Señor compró el precio, pagó el precio. El Señor pagó por lo que tú no podías hacer simplemente porque le plació, te escogió y ahora te está diciendo, adelante. Tenemos una tarea, tenemos una misión, somos de los 70, somos tomados por Dios, designados por Dios. No pidió voluntarios, designó a los que iba a usar para ese propósito. Y por eso ahora estamos aquí, simplemente
preparándonos como esos obreros que son conscientes de que hay una cosecha abundante. No sabemos nosotros quiénes son, ¿verdad? El Señor sí lo sabe, pero nosotros tenemos que compartir ese mensaje a todos y saber quiénes están dispuestos a recibir este mensaje de paz porque son hijos de paz. Y no contaminarnos, ¿verdad? No contaminarnos. Tenemos que mantener el mensaje siempre puro, ¿no? Para que no podamos querer agradar a los hombres. Porque si agradar a los hombres, pues ya no sería siervo de Dios. Entonces, vamos ahora a terminar con broche de oro este capítulo 10, con esta historia, ¿no? Que está en los versículos 38 al 42. Es Lucas 10, 38 al 42, y leemos. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar, que el Señor nos guíe. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra. Ayúdanos a recibirla, que sea ese mensaje que viene de ti, que quiere transformar nuestras vidas, que quiere santificar nuestras vidas, que quiere limpiarnos, Señor, de toda nuestra naturaleza que a veces se afana, se turba, se preocupa en hacer cosas. Pero tú nos las estás mostrando, Señor, que hay una sola cosa necesaria. Ayúdanos a escoger la buena parte, la cual no se nos será quitada. Te damos gracias y te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ese es el tema de este pasaje, escogiendo la buena parte. Escogiendo. Ella escogió la buena parte, María. El objetivo que tenemos en esta semana a reflexionar es esto, lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice, nos muestra. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que opinamos? ¿Qué es lo que creemos que debemos hacer? Hay muchas formas, ¿verdad? Cada uno tiene su criterio, ¿no? Pero, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo seguro? ¿Qué es lo que Dios quiere para que nosotros entendamos el propósito para el cual fuimos hechos, ¿verdad? Entonces, hay que estar muy atentos, ¿no? Y eso es lo que nos quiere decir el Señor. Dice, de acuerdo al dictamen de Jesús, dice el objetivo, escoger la buena parte. ¿Y cuál es la buena parte? Nuestra necesaria comunión con su palabra para que nuestro servicio sea agradable a Él. Entonces, esa es la parte en donde el Señor quiere hablarnos durante esta semana, en estos 5 versículos. Acuérdate que es muy importante, ¿verdad? Ir verso a verso. Para nosotros ha sido algo tan maravilloso el poder encontrar este tesoro durante todos estos años que hemos estado siendo instruidos, porque no dependemos simplemente de escuchar la palabra, ¿verdad? Y tiene que ser la palabra de Dios, no la palabra que yo quiero que Dios diga, ¿verdad? No la forma como yo quiero que se transmita un mensaje, sino lo que está escrito en la Escritura, ¿no? Lo que está verdaderamente puesto para que podamos nosotros escuchar, observándolo, pues interpretándolo, para poderlo aplicar. Porque si no, sería llenarnos de conocimiento teológico y como entrar a una universidad, en un seminario, ¿no? Sacar un doctor en divinidades, ¿no? Un doctorado de esos, ¿no? Impresionante. Y digo, no está mal. Qué bueno que te llenes de lo mejor. Porque yo prefiero un doctor en divinidades que un doctor en, no sé, en física nuclear, no sé, ¿no? Pero qué bueno que te llenes del conocimiento de Dios. Pero dice que cuando eso te envanece, eso es peligroso. Te puedes volver como estos que vengan a investigar simplemente y pasan de largo. Como estos llenos de conocimiento simplemente, pero sin el alma, ¿verdad? Sin el centro, sin el corazón de lo que dice la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios, ¿no? Y eso no depende
no se estudia el Espíritu Santo para poderlo alcanzar, ¿no? Simplemente se lo recibe. Y cuando lo recibes, pues, si te das cuenta, ya sabes que estás en otra dimensión. Si alguno está en Cristo con el Espíritu Santo, pues nueva criatura es. Y entiendes que las cosas van pasando. Ya no es algo que te propusiste en principios de año, decir estas cosas voy a dejar de hacer, o estas cosas voy a empezar a hacer. Tus buenos propósitos propios se acaban. De repente estás viviendo una cosa que no lo puedes explicar, ¿no? Realmente como nuevas criaturas va a ser difícil explicar, ¿no? Y ni siquiera te das cuenta que las estás haciendo. ¿Por qué no las estás haciendo? Tú las estás haciendo el Espíritu de Dios. De repente viene alguien que dice, ¿te acuerdas cuando me compartiste esto? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, porque tal vez no lo hiciste en esa intención humana de querer hacer algo que el Señor estaba haciendo a través de ti. No es cierto. No me acuerdo cuando te abracé, o cuando te vi desnudo y te cubrí, o cuando te vi hambriento y te alimenté. Porque no eres tú. Entonces no es tu buen propósito de seguir la religión que escogiste. Porque eso sí puedes escoger, ¿no? Religiones puedes escoger. Pero que el Señor te escoja a ti. Yo no le puedo decir, Señor, escógeme a mí, ¿no? Eso es dentro de los temas bastante misteriosos, pero gloriosos, de lo que dice la palabra. Él nos escogió a nosotros. Nosotros no lo escogemos a Él, pero sí podemos escoger una buena parte, que es lo que vamos a ver, ¿no? Podemos escoger una buena parte. No en tu capacidad, pero sí en tu manifestación de esa nueva creación, ¿no? Vamos a ver esto a veces un poquito, a veces escojo, no escojo, si hago o no hago, qué parte tomo yo en este proceso, en esta santificación, y que si el Señor me dice que me ocupe de mi salvación, ¿no? ¿Cómo me ocupo? Con temor y temor. Es lo que produce en ti el querer comer hacer. Porque no es tu voluntad, es su buena voluntad. Fíjense la palabra, ¿verdad? Cuando nos dice ocupemos de nuestra salvación. No es algo que nos ocupamos de algo que lo pudimos lograr. Porque si lo hubiéramos logrado nosotros, claro, pues darle mantenimiento a lo que tú lograste. Pero ¿cómo lo lograste tú? Simplemente, ríndete. Simplemente haz la de María. Porque si haces la de Marta, entonces vas a ver cuál es el efecto. Es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces, el versículo 38, vamos a ver primero esta primera parte, es cómo Marta recibe a Jesús. Dice que iba, después de estas cosas, después de que pasó esto, lo que estaba enseñando a través de la parábola, ¿verdad? Pues seguía su camino. Él tenía claro, dice, ya tenía su mirada en Jerusalén, en la cruz. Para lo que vine, ya me manifesté. ¿Cuántos milagros daría? Dice el Evangelio de Juan, que si se escribieran libros de estos milagros, de estos hechos, pues ni los libros de la biblioteca lo alcanzarían. No sé cómo sería esa manifestación gloriosa de Cristo como Dios a través de los milagros, ¿no? Aquí Lucas va a empezar a ver nuevos eventos, nuevas enseñanzas, ¿no? Pero, o sea, ¿qué parte no entendemos, ¿no? Cuando hayamos visto esto, pero era lamentable. Que donde más se hicieron milagros, ¿te acuerdas del lamento que vimos también hace una semana? El lamento sobre esas ciudades como Betsaida, ¿no? Corazín, Capernaum, ¿no? Ciudades que dieron muchísimos milagros, muchísimos. Como que, nada que ver, ¿no? Sentido, y si no se hubieran hecho estos milagros, o sea, ¿cuántos se hubieran arrepentido, no? O sí, ¿no? O sea, Sodoma, la ciudad más corrupta, ¿verdad? Hubiera tenido la oportunidad que ustedes tuvieron de ver tantas cosas, ¿no? Simplemente le plació a Dios revelarse aquí. Y por eso estamos agradecidos, ¿no? Por eso ahora decimos, híjole, no tengo capacidad de entender nada de esto. Ahora es muy práctico, este mensaje es muy práctico, ¿no? Pero aplicarlo, eso es lo que viene de Dios, el poderlo aplicar. Yo no quisiera preocuparme por nada, ¿verdad? ¿Quién le gusta preocuparse? ¿Alguien de aquí le gusta estar preocupado? ¿No? O se goza preocupándose de las cosas. A nadie. Pero Dios dice, no te afanes, por nada. Estés afanoso. Pero nuestra naturaleza, ¿qué hace? Se afana. Se afana. Pasa algo, se enferma, y ¿cómo le hago? ¿No? Se poncha la llanta, o qué sé yo. Esa es la preocupación. Natural, es tu naturaleza, no es la naturaleza. Pero él me dice, no te afanes, ¿no?
haz conocer este afán con la mano de Dios, ¿no? Sea conocido nuestras peticiones en oración, de luego, ¿cómo? Gracias por la confianza. Gracias por la enfermedad de mi hija. No me lo esperaba. Gracias por este cáncer, por esta situación. Empiezas a agradecer en tu petición, en tu oración. Porque ya sabes que tu perspectiva no es eterna, no es temporal, no es eterna. Pues tu perspectiva no es que vivas 90 años sanito y lleno de todas las cosas que te causan placer, de comodidades, de todo lo que... Ya ese no es tu propósito. Porque cuando lo viviste, no te llenaba. Porque por más salud que tenías, por más recursos que tenías, había un vacío que nada te podía llenar. Te preocupabas más por lo que tenías que por lo que no tenías antes, ¿no? Ahora te preocupas porque no te peguen el rayón en tu carro nuevo, o porque no siguen de tu casa. Por todo te preocupas. El Señor dice, no te preocupes. Ora, agradece. Y va a haber un efecto. ¿Qué dice Filipenses 4? Y la paz de Dios, lo que sobrepasa todo entendimiento, eso va a llenarte, eso va a guardarte, tu pensamiento y tu corazón. Porque ya no estás en ti, estás en Cristo, ¿no? ¿Y qué tiene Cristo? ¿Qué le falta? Nada. ¿Y el que tiene todo y no tiene a Cristo? ¿Qué tiene? Nada. Porque lo eterno no tiene. Por más que tengas lo que tengas, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y como cantamos la semana pasada, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tienes a Cristo ya con cáncer, sin cáncer, en padeciendo necesidad o teniendo abundancia, porque todo aprendes. Es decir, si he aprendido, estar contento. Como padecer necesidad, como tener abundancia para hacer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo. Ahí es mi fuerza. Para no desviarme cuando tengo mucho. No me des pobreza ni riqueza, decía el proverbista. Manténme el pan necesario. No sea que tengo mucho y me desvíe por ahí, o tenga poco, y empiece a blasfemar de ti, o a reclamar por el un poquito más. No, manténme el pan necesario. Entonces eso es lo que el Señor quiere en nosotros, ¿verdad? Y aquí en esta recepción, ¿verdad? Vemos que estaba pasando por una aldea, vemos por los otros evangelios en Juan, esta aldea donde vivía esta familia, estos amigos de Jesús, ¿verdad? Porque algunos eventos tuvo con ellos, Marta, María, Lázaro, que fue resucitado. Era Betania, ¿no? Esta aldea de Betania, en donde pasaba el Señor y pues, vente, Señor, adelante. No sé si entró con los 12, con los 70, no se sabe aquí, pero causó mucho afán en la anfitriona, y la dueña de casa, en este caso Marta, lo recibió porque sabía que él era el maestro, que él era el Señor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? A veces, cuando recibimos al Señor, pasa esto, ¿no? Que nos afanamos, ¿no? Porque creemos que nosotros somos los responsables de darle la mejor atención al Señor. Y llega a tu casa, imagínate, ahorita llega y timbra Jesús con 70 atrás, ¿no? Pásale, Señor, ¿no? Pásale, ¿cómo le hago? No sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Pero va a generar mucho afán, mucho que hacer. Pero cuando dice, Señor, pásale, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué te sirvo? No siempre uno como anfitrión a veces quiere ser que todo el mundo esté bien atendido ahí. Te repito, tú sirve tu ahorita, el cafecito, ahí está, con confianza, ¿no? Uno quisiera atenderlo, ¿no? Pero de pronto Pepito vino a otra cosa. ¿Qué quieres, Pepito? ¿No? Entonces, ¿qué quiere, Señor? Cuando recibes la Señora en tu casa, tienes que recibir completo, ¿verdad? No solo lo que yo quiero darle, sino lo que quiere de mí. Entonces, aquí está mi casa, entra el closet, abrimos la puerta y entra el closet, así va a salir espantado, pero, Señor, ¿no? Toma control de mi casa. Ya no soy más el anfitrión, ¿verdad? Ahora eres tú el que entraste en mi casa. Entonces, enseñanza así, lo recibe, dice ahí que aconteció que yendo de camino entre una de las más cercanas, Marta, le recibió en su casa. Hay que recibir a su casa, en tu casa que está, porque sabes que no es tu casa, ¿verdad? Sabes que esto pues, es la casa que el Señor te da y que el Señor te puede quitar, que el Señor te puede, ¿no?, demandar si es que no tienes ese sentimiento, porque si no es tuyo. No es tuyo, ¿qué trajiste este mundo? Trajiste pues, ese par de lentes de sol, trajiste también con ese. ¿Viniste al mundo o cómo viniste? ¿No?
Todos venimos igual, nadie vino ni vestido, ni con un peso, un dólar, no teníamos ni bolsillos para poner, ¿no? El dólar, ¿no? Venimos sin nada. ¿Y cómo nos vamos? No, ahora sí, me voy a ir con todo. ¿Te llevas algo? ¿No? Ahora sí, como ahora sí te viste. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Todo lo que tienes que viene de Dios, ponlo a disposición de Dios. Entonces, no llenarte de quehaceres, de cosas. ¿Y cuál es lo que realmente vale? ¿Cuál es la posición? Ahora vamos a ver en el versículo 39, ¿cómo debe ser tu posición delante de Dios? Cuando recibes, ¿no? Lo recibes de tu casa, Marta, María, de pronto Marta era la mayor, Marta era la que tenía más responsabilidad tal vez de la atención a los que entraban en la casa, tenía más, en ese sentido, responsabilidad, ¿no? Pero ahí estaba su hermana, María, tal vez libre de presiones, libre de esa presión de tener que atender al Señor, porque dependía de Él, dependía simplemente de escuchar de Él, porque eso era lo que llenaba, no lo que puedo hacer por el Señor, sino la palabra de Dios que me llena. Y esa fue la posición que adoptó María. Esta tenía una hermana, Marta tenía una hermana, se llamaba María, la cual, ¿cómo estuvo? Sentándose a los pies del Señor, su palabra. Esa es la actitud. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que es necesario, la cosa necesaria, la buena cosa que hay que escoger. O sea, humildemente, ¿no? Sentándose a los pies. No escuchar como quiero escuchar y con alguna actitud, decir, a ver, te escucho. No, sino a tus pies, ¿no? Humildemente, con ese corazón de niño. No podemos oír la palabra de Dios con una expectativa, ni temporal ni conveniente, sino, Señor, tu palabra es vida, tu palabra es perfecta, porque sé que todos los cielos, la tierra pasarán, pero esa palabra no pasará. Por eso es la buena parte que no le será quitada. Porque eso sí nos vamos a llevar, eso nos va a llevar, más bien, a esa eternidad de vida. Entonces, qué importante el consejo de la palabra de Dios, el dictamen de Jesús como rey, ¿no? La posición que debemos tomar humildemente, ¿no? ¿Cómo empiezas tu día? ¿Cómo empezamos nuestro día? Porque a veces te despiertas, ya se te dañó el despertador o que si yo le pusiste ahí y se te fue y estás con media hora de desfase y empiezas a pararte, ¿no? Empiezas a pararte. Empieza el día como yo tengo una cita y empieza el día mal. Pues por eso el Señor dice, haz eso, ¿no? Ordénate en ese sentido, ¿no? Lo primero es tu comunión con el Señor. Tu posición de humildemente decirle, Señor, no tengo nada para este día. No sé qué hacer. Porque tú puedes tener tu agenda bien elaborada, de pronto mismo que nada, con tus horarios bien puestos. Pero si el Señor no quiere, se te cambió totalmente la agenda. Como digo, de repente no se te arruinará, o no se prendió tu carro, o simplemente te agarró una piedra en el vino que mandó al hospital, ¿no? Se acabó tu programa, ¿verdad? Se acabó. Pero cuando vas delante del Señor, tú marcas mi agenda. Tengo una responsabilidad, tengo un trabajo, tengo la responsabilidad. Pero todo esto haremos, como dice la palabra, sin verdad. Yo lo permito, ¿no? Haré esto, atenderé a este cliente, iré a este viaje, si tú lo permites. Entonces tienes que entrar siempre en esa dependencia, primeramente, a que Señor, márcame la agenda. Hoy al menos estamos en esta etapa, nos hacemos un día a la vez, ¿no? Yo no quiero ir más allá a ver qué nos toca el próximo domingo. ¿Cómo van a ser las cosas? Gózate de esto. Gózate de este día. Estás compartiendo la palabra. Estás siendo un embajador mío. No estás dejando de hacer lo que te llamé a hacer. ¿Qué más gozo puedes tener? No te afanes por el día de mañana. Mañana es lunes. Hoy es domingo. Hoy es el primer día. Mañana es el segundo. Mañana te vas a ocupar de mañana, ¿no? Entonces, dice la palabra, es el día que el Señor hizo, me alegraré y me gozaré en esto, que es el día que el Señor hizo. Cada día trae su propio mal, ¿no? Cada día trae tu propio mal que tienes que batallar y el propio mal eres tú que vas a avanzar mañana con tu propio mal, ¿no? Entonces, gracias al Señor por esta instrucción. Vamos al Señor, directamente, no humildemente, no con demandas, no con actitudes, Señor, ahora me haces esto, Señor, mira que ya estoy, ¿no?, sirviéndote, hoy estoy, mira, ¿no?, siendo de los enviados, siendo de tus mensajeros, y
tienes que ser, ¿qué nos debe el Señor? ¿Qué le dimos a Él para que nos pague? ¿No? Entonces decimos, Dios te paga. No, si te paga, mejor que no te pague. ¿No? Siempre recibimos dar de gracia lo que de gracia recibimos. En toda nuestra vida, ¿verdad? En el entendimiento de las finanzas, de todas las cosas, de cómo las finanzas, qué dice Dios, ¿no? ¿Cómo tengo que administrar los bienes que no me pertenecen? ¿No? Entonces, el Señor te va, con esta comunión, no necesitas tener muchas cosas que te digan, tienes que hacerlo así, así, así. Vas a tenerlo claro en tu corazón, ¿no? Ya sabes que pues, no tienes ese problema como nueva creación de lo que es raíz de todos los males, el amor al dinero, ¿no? Ahora sabes que es el recurso que el Señor te dio para la obra de Dios, para cumplir el propósito de Dios. Entonces caminas en esa seguridad de que Dios va poniendo en tu corazón lo que es correcto, lo que está escrito, lo que Dios quiere de ti. Entonces, Marta, lo contrario, ¿verdad? En cambio, en el versículo 40, María vimos la posición que debemos tomar todos. Marta, en el versículo 40, entonces, se preocupaba con muchos quehaceres. Nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Qué hacer, Señor? Por eso dice qué hacer. La palabra es, ¿qué hacer, Señor? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo brindarte? ¿Cómo te puedo servir? ¿No? Y te preocupa eso, ¿no? Porque dice, te empiezas a tener un acercamiento al Señor equivocado. ¿Cómo se acercó? ¿Qué produjo esos quehaceres en Marta? Se acercó al Señor y empezó a preguntarle qué le pasa, ¿no? ¿Cómo le dice? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O sea, empieza a reclamar al Señor, que no tiene cuidado, que ella está teniendo más cuidado que lo que tiene él. Señor, imagínate, yo estoy aquí ocupada en las cosas, ¿verdad? Que para ella eran necesarias, pero para el Señor. Y le empieza a reclamar, le empieza a preguntar, ¿no? Y le empieza después a decir lo que tiene que hacer. Que dice, dile, ¿no? Bien aventada la Marta, ¿no? Dile. Ahí lo dice en el 40, ¿no? Dile pues que me ayude. Muy en sus fuerzas, ¿no? Y digo, estamos representados, aquí no se trata de dividir, a ver, de este lado las Marías, de este lado las Martas, a ver quién se pone en cada lado, porque estamos representados, ¿no? En Marta estamos representados todos, muchas veces, ¿no? Y no ya llegas a un punto en donde eres María al 100%. No, amaneces Marta. Te vas haciendo María por las circunstancias, a veces por la misericordia de Dios. Ahí te pone a los pies, de repente no quisiste ir por tus buenas fuerzas, ¿no? Sino porque es necesario, ¿no? Y entonces ahí estás nuevamente, ay, perdóname, Señor, me afané en esto, ¿no? Pero es el proceso en donde el Señor quiere llevarnos, ¿verdad? A ese lugar. Y entonces le dice el Señor, y ahí viene, ya vimos cómo hay que recibirle al Señor, ¿verdad? Cómo debemos posicionarnos delante del Señor, como lo hacía María, cómo debemos desechar lo que hacía Marta, no enfocarnos en los muchos quehaceres, en lo que tengo que hacer, sino de quién debo depender, ¿no? Porque el dictamen del Señor fue eso, ¿no? Esa declaración del Señor fue eso, ¿no? Y una declaración, a ver, Marta, ¿no? Yo solo Marta, yo digo dos veces Marta. Siempre que en la Biblia hay una reiteración, es como que échale dos veces, ¿no? Oído a esto, porque sabes que es importante, ¿no? Como Juan 8:51, dice, de cierto, digo. O sea, el que guarda mi palabra, nunca me la muerto. Aquí dice, Marta, no, ponme atención, Marta, deja ahí para decir, quítate, ¿no? Escúchame, Marta, ¿no? Camila, mira, Paula, Tamara, que no te diga la tercera, pero con mucho amor está diciendo, Marta, ¿no? ¿Qué te pasa, Marta? Estás afanada, hermano. ¿Qué es lo que la presencia de Dios debe producir? Y está produciendo lo contrario. Estás haciendo algo mal. Marta, afanada y turbada. Estás como que quieres hacer. Estamos afanados y turbados muchas veces.
con lo que queremos hacer, y estamos dando y repitiendo, y repetimos el mismo error, porque el hombre es el único animal dice que tropieza la misma piedra 2 veces. Y eso es cierto. Y ahí estamos dándonos de topes con la mismísima piedra. Pero tenemos, gracias al Señor, esta voz de alerta, es decir, Marta, Marta, no es por ahí, no es por ahí. ¿Sí? Que dice entonces, estás afanada, turbada, con muchas cosas, muchas cosas. Entonces, nuevamente, muchas cosas. En nuestra agenda hay muchas cosas, en nuestra vida hay muchas cosas. Cada uno de empezar a ver, ¿no? Cuando a veces visitamos, de repente empezamos a conversar con las personas. Y que empiezas a salir del baúl de las muchas cosas, ¿no? Y yo no podría, ¿no? Tantas cosas que estás cargando, ¿no? Y qué situaciones, ¿no? Uno dice, híjole, yo no sé cómo lo haces, con tantas cosas que tienes ahí, cargando, ¿no? Y el Señor, Marta, estás trabajando y cargando. Bien, bien. Sal de esa carga. Échala, pero échala, ¿no? ¿Cómo la echas? Aprende a fácil de corazón. Y no es fácil. Y cada vez ligera. Te entregas a mí. Y entonces, como que todo se arregla. Empiezas a ver que, sí, es cierto, ¿no? No sé si te pasa o te ha pasado, pero sí te va a pasar cuando lo pongas de práctica, ¿no? Cuando empiezas a orar, con los mínimos detalles, ¿no? Señor, hoy dame sabiduría, pero tengo una tonelada de trabajo y tengo poquísimo tiempo. Y de repente ese poquísimo tiempo en oración hace que esa tonelada de trabajo la puedas cumplir. Porque ya no eres tú, ya no es tu capacidad, ya no es que, ¿cómo la hago? Ahí te encargo, Señor. Tú lo vas a hacer, ¿no? Entonces empiezas en ese sentido de dependencia al Señor, ¿no? La cosa necesaria es esa. Depende del Señor. Échate a sus pies. Escucha la palabra. Escúchalo. Porque muchas veces hablamos más de lo que escuchamos, ¿no? Y la oración a veces demandamos mucho. ¿No te ha pasado? ¿Verdad? Porque a veces por eso tuvo el Señor que pasar un buen tiempo con sus discípulos, que vamos a ver en el siguiente capítulo, enseñándoles a orar. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Verdad? Me gusta mucho que fuimos instruidos y siempre estamos siendo instruidos la palabra de aprender a orar. Porque la oración no se trata de ti, se trata de Dios. No se trata de hacerle saber a Dios lo que tú estás pasando, porque Él se la sabe que tu perrito está con lo que quieras estar orando, ¿no? Porque lo que quiera, ya sabe. Entonces, por si el Señor no sepa, fíjate que estoy pasando por todo esto. ¿Cómo? ¿Eres un Dios omnisciente o un Dios que tiene que decirles todas las cosas, ¿no? Para enterar a Dios en tu oración. Entonces, ¿qué tienes que decir? Simplemente para qué? Para saber cuál es tu plan, qué es lo que tú quieres. Soy tu hijo, entonces quiero seguirme a ti. Entonces, eso es importante, que vayamos con esa actitud de decir, tu palabra es la que vale. Voy a escuchar más de lo que voy a decir, ¿no? Mi oración va a ser, Señor, permíteme escucharte, ¿no? Lo que voy a hablar, porque vemos lo que hizo, ¿cuántas palabras pronunció María en ese pasaje? ¿Cuántas? Conjunto vacío. 0. No dijo nada. Y Marta, ahí le salió toda ¿no? Todo ese léxico de demandante que a veces tenemos en nuestras oraciones, ¿no? Entonces, vemos que vamos a ver en la hojita esta semana, en las celulitas, ese efecto Marta y ese efecto María. ¿Por qué? María puso una prioridad. El Señor en María, ¿no? Pero dio la prioridad a eso, a escuchar al Señor. El Señor te va a escuchar primero antes de mandarte o decirte, más bien, darte mis ideas de cómo funcionaría mejor este asunto si me escucharas, ¿no? Mira, entre las dos te servimos mejor, no sé si estaban los 12, como digo, pero imagínate, si estaba solo Jesús, no tenías que afanarte, ¿no? Y si habían 12 o habían 20, no importa, ¿no? Lo importante es que estabas escuchando al Señor, estabas haciendo lo que debías hacer, estabas escogiendo la buena parte. Esa no se te va a quitar, ¿no? Esa no te será quitada.
Por lo tanto, ese es el punto en donde tenemos que estar pidiéndole al Señor siempre que esa sea nuestra pues, disposición, ¿no? Disposición para poder escucharle al Señor. Entonces, es importante, bueno, vamos a la semana y estos pasajes que relatan los otros evangelistas, Juan, de ese otro evento en donde esta misma María, ¿no? ¿Qué produce cuando estás escuchando? Una verdadera adoración. Vamos a leer este pasaje de Lucas, en el Evangelio de Juan, el capítulo 12. Cuando es ungido por esta María, hay un detalle, ¿verdad? El capítulo 12, el versículo 1, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. En este evento, los otros evangelios dicen que fue en casa de Simón el leproso, ¿no? Entonces Marta no se afanaba, no solo en su casa, sino que se afanaba también en la casa ajena, donde Simón el leproso estaba sirviendo. Pero María dice, ¿qué hizo? Le dio todo lo que tenía. Pronto todo lo que había ahorrado durante toda su vida, que era este frasco, ¿verdad? Una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿Para qué? Para ungir los pies del Señor. La verdadera adoración, ¿verdad? ¿Para qué te sirve todo lo que tienes, todo ese perfume a veces que acumulas, ¿no? Para ponerlo en los pies del Señor, para ungirle, ¿verdad? Los otros evangelios dicen que desde la cabeza le ungía la cabeza. ¿Y qué veía el hombre? Que veía Judas, no solo Judas, porque los otros dicen que no eran Judas, sino todos los discípulos. ¡Qué desperdicio! ¡Qué bárbaro! ¿No? Un perfume en donde dice, se pudo haber vendido 300 denarios, Dios, echó a los pies de Jesús. ¿No? A veces nuestra naturaleza, ¿y esto cómo? ¿Cómo voy a desperdiciar dándole al Señor esto? Pero ¿qué produjo la comunión con el Señor? Un verdadero entendimiento de quién estaba ahí contigo, de quién estaba recibiendo la palabra, de quién estaba dándote lo que no te será quitado. Ese perfume no te iba a perjudicar, ¿no? Ese negocio de pronto te perjudica. Pon los pies del Señor. Lava los pies con las bendiciones que has recibido. Lava los pies del Señor, úngelos desde la cabeza hasta donde sea, sécalo con tus cabellos, ¿verdad? Esa era la actitud que produjo la comunión con el Señor. A Marta pues, seguía sirviendo, ¿no? Simón ahí le dio chance en la cocina y Marta servía. Pero ¿qué producía? ¿No? Un adelantamiento. ¿Ves? Ahí van a ver los 3 pasajes que hablan de este evento, ¿no? Juan 12, 1 al 8, estamos viendo, Mateo 26 y Marcos 14 relatan esto, ¿no? ¿Qué hacen ver en estos pasajes? Que María tenía la perspectiva correcta. Se adelantó a ungirle. Se adelantó, dice, a mi sepultura, pues empezó a ungirle. O sea, entendió. La única que entendió dónde iba. ¿No? Dice, ¿qué pasó? No, ella entendió. Y queda, como terminan esos pasajes de Mateo y Marcos, ¿no? Ahora esta va a ser reconocida. Nadie dice en la Biblia que muy reconocida, que se hará memoria. Cada vez que se predica este evangelio, se contará esta historia para memoria de ella. ¿Qué hizo? Ni una palabra. Ni ninguno de los. Señor, le permite que voy a ungirte los pies. Nada. Quebró el frasco. Ahí te va. El libro de perfume de nardo puro. 300 denarios. ¿No? No tengo que decir nada. Tengo simplemente, ¿no? Obrar en esa gratitud, en ese entendimiento que te da que la comunión con el Señor. La comunión con el Señor. Por lo tanto, ya vamos a ver y terminamos con esta frase que puse, que a veces estamos traduciéndola al inglés y decíamos, esto se va a poner bien, pero en español, pero en inglés también jaló, como dicen, ¿no? En inglés dice, debemos tener una práctica espiritual de comunión con la palabra de Dios para tener una vida espiritual práctica. Debemos tener una práctica espiritual de comunión con la palabra de Dios para tener una vida espiritual práctica. Pero es claro, cuando nosotros practicamos nuestra comunión con el Señor, todo eso espiritual se va a llevar a la práctica, a lo que es,
a donde tiene que ir, no solo el conocimiento, ¿no? Entonces, si mi práctica espiritual en comunión con la palabra, así es en la práctica, ¿verdad? Porque no es simplemente, hay un día a la semana, no, hay unos 5 minutos, sino una práctica de estar escuchando al Señor en todo momento, porque no solo en tu devoción. Cuando tienes guardado la palabra de Dios en tu corazón, se lo vuelvo. Que estás en casa, en la oficina, ¿no? Manejando en el tráfico, en los tráficos que ahora están no de moda por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? La palabra. Entonces, en esa comunión con la palabra, entonces mi vida espiritual ya no va a ser religiosa, va a ser práctica. Entonces, la práctica espiritual te hace tener una espiritualidad práctica, ¿no? Porque se va a demostrar en las cosas prácticas, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi reconocimiento de que todavía me falta mucha paciencia y que a veces reacciono y que no quisiera reaccionar de esa manera, o que digo palabras que no debería haber dicho, que no, y empieza a ser práctico, porque es producto de mi comunión con el Señor. Pues ese es el efecto de la comunión. ¿Qué pasa cuando quiero servir y no tengo comunión? El efecto Marta. Me afano, me turbo, me preocupo y empiezo a demandar al Señor, y empiezo a decirle, y empiezo a decir lo que tiene que hacer, y empiezo a decir a preguntarle por qué no hace lo que yo quiero que haga. Entonces, ¿qué práctica es la palabra? Por eso se llama, va a ser 5 versículos muy bien prácticos, ¿no? Para que entiendas por qué no está pasando eso en tu vida. ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás afanado? ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué? Porque te está faltando el elemento. Enchufarte, ¿no? Como dicen aquí, mira, bloguearte, ¿no? ¿No? Con el Señor, para que entonces produzca lo que tú no puedes producir. Esa paciencia no la puedes producir, es fruto de la presencia de Dios del Espíritu. Ese amor que no sientes para que el Señor, alguna persona que te hizo daño, eso no depende de ti, es el amor del Espíritu. Por más daño que te haya hecho, vas a amar a esa persona. No depende de ti, depende de Dios. Entonces, simplemente recordando el objetivo, si lo puedes para ponerlo y recordarlo, de acuerdo a lo que dice el Señor. No de acuerdo a lo que tú piensas. El dictamen es una declaración con autoridad, ¿verdad? Entonces, lo que dice el Señor es, escoge la buena parte, ¿no? ¿Cuál es esa buena parte? Nuestra necesaria comunión con su palabra, para que entonces servirle al Señor sea agradable a Él, ¿no? No es servirle como yo creo que debo servirle, con afán, motivación, sino que sea agradable. Yo le sirvo porque estoy ahí a sus pies. Entonces, va a ser una vida práctica. Entonces voy a servirle no solo, ¿no? Teniendo, sería un ministerio en una iglesia, eso es servirle al Señor. Servirle al Señor es cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo te sujetas a tu esposo, cómo haces que no esté en ti. Ni el hombre amar a la mujer como quiere Dios, no está en ti. Ni la mujer sujetarse al varón como quiere Dios, tampoco está en ti. Entonces va a ser una práctica de comunión con el Señor que va a producir esto, ¿no? Así que, pues gloria a Dios, vamos a darle gracias al Señor y pedirle que nos dirija en esta semana para que estos 5 versículos se peguen tanto a nosotros, que esto sea una práctica espiritual. Entonces, ese espíritu lo llevemos a la práctica, ¿verdad? Que esa palabra de Dios, que ese mensaje de Dios, lo podamos llevar a la práctica. Así que acompáñanos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos permita en esta semana recibir esta palabra, guardarla y ponerla por obra. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos permite estar aquí en el camino, Señor. En ese camino que es verdadero y que nos lleva a la vida, Señor. Gracias porque tú nos ubicas, Señor, siempre de acuerdo a tu perfecta voluntad y tu soberanía, para servirte a ti, Señor, donde quieras, como quieras, porque tú eres el que merece toda gloria, Señor. Tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, Señor. Ayúdanos a seguirte, a llenarnos de ti y a ser esos instrumentos tuyos, Señor, porque sabiendo que la mies es mucha, Señor, queremos ser esos obreros. Por eso oramos, Señor, para que nos envíes como obreros a tu mies, Señor, que compartamos este mensaje, Señor, a donde tú nos lleves, Señor, con quien tú nos pongas por delante, Señor. Todos tenemos un círculo de acción, Señor, en trabajos, en amistades, en familias, Señor, en donde podemos ser portadores, embajadores tuyos, este mensaje de reconciliación, este mensaje de paz. Y que podamos, Señor, estar en comunión contigo, Señor, para que los afanes de este mundo no nos ganen, nos turben, nos preocupen y nos hagan ser demandantes, Señor, cuando debemos ser obedientes a ti, Señor. Te damos gracias. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre Santo. Todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a